Esa noche en Puerto Rico había casas donde la única luz venía de una vela. No había televisión, no había señal, no había ruido, solo el sonido de alguien esperando, sin saber cuánto más iba a durar. En algunos barrios la electricidad llevaba semanas sin volver. Las noches se hacían más largas y los días más pesados. Mientras tanto, a miles de kilómetros, bajo luces blancas y pantallas gigantes, más de 20.000 personas gritaban el nombre de un artista. Un escenario perfecto, un sonido perfecto, una noche que parecía no tener grietas. Pero al día siguiente, ese artista no volvió a cantar, no tomó otro avión para otra ciudad, no repitió el mismo espectáculo. Volvió a un lugar donde no había aplausos, un lugar donde la gente no necesitaba música, necesitaba algo mucho más básico. Y ahí es donde empieza la parte que casi nadie cuenta. Porque no es lo que dijo, es lo que hizo cuando nadie estaba mirando. ¿En qué momento alguien deja de ser una estrella y decide quedarse en la oscuridad con los demás? Después de Hurricane María, Puerto Rico no quedó en ruinas, quedó en silencio. Calles sin luz, postes caídos, cables atravesando el suelo. En muchos lugares la electricidad no volvió en semanas, en otros tardó meses. Había personas haciendo fila durante horas para conseguir agua, familias cocinando con lo poco que quedaba y otras simplemente esperando. Pero lo más duro no era la espera, era la rutina. Despertar sin electricidad, intentar vivir así cada día. Escuelas cerradas, aulas vacías, niños sin saber cuándo volverían a estudiar. Y en medio de todo eso, una sensación que se repetía en cada rincón, la de haber sido olvidados. Porque mientras el mundo seguía avanzando, allí todo parecía detenido. Y justo en ese momento, cuando nada parecía suficiente, aparece una decisión que lo cambia todo. Pero no fue inmediata. Había dos caminos. Uno ya estaba en marcha, escenarios llenos, giras, luces que nunca se apagan. El otro no tenía nada claro, un lugar sin electricidad, sin respuestas, sin una forma fácil de ayudar. No hay una frase que explique lo que pensó, pero sí lo que hizo después, porque hay una pregunta que aparece tarde o temprano. ¿De qué sirve todo eso si tu propia gente sigue en la oscuridad? Quedarse significaba parar, irse significaba ignorar, y a veces no decidir también es decidir. Lo que vino después no empezó con palabras, empezó en silencio. No hubo anuncio, no hubo escenario, solo un regreso. Volvió a Puerto Rico, no como artista, sino como alguien más dentro del problema. En barrios sin electricidad, donde las noches seguían a oscuras, empezaron a aparecer ayudas. No cámaras, no discursos, no titulares, solo presencia. Estar ahí, donde la gente llevaba semanas esperando algo. No cambiaba todo, no arreglaba el sistema. Pero, en lugares donde no había nada, empezaba a haber algo. Y aún así, eso no era suficiente. Pero no todos lo veían igual. Cuando la ayuda empieza a aparecer, también aparecen las dudas. Algunos pensaban que era solo imagen, que era fácil ayudar cuando todos están mirando. Y aunque no había anuncios ni grandes declaraciones, la atención llegó igual. Porque cuando alguien conocido aparece en medio del caos, siempre hay quien pregunta por qué. ¿Es ayuda real o solo una forma de no desaparecer? Esa duda no se dice en voz alta muchas veces, pero está ahí, y es incómoda. Porque ayudar no siempre significa ser creído, y hacer algo no siempre cambia lo que otros piensan. Lo fácil habría sido parar, volver a lo seguro, pero lo que vino después no fue una respuesta con palabras, fue algo más difícil de ignorar. Ayudar un día no cambia un país. Estar presente tampoco es suficiente si todo vuelve a apagarse después. Ahí aparece una idea distinta. No hacer algo puntual, sino crear algo que se mantenga. Así nace Good Bunny Foundation. No como un gesto, sino como una forma de seguir cuando ya no hay cámaras, cuando la atención desaparece. El enfoque no es inmediato, es a largo plazo. Niños, educación, espacios donde antes no había oportunidades. No es una solución total, pero es una base. Porque cuando todo se rompe, lo más difícil no es ayudar una vez, es seguir ayudando cuando ya nadie está mirando. Y eso cambia el tipo de impacto. El cambio no fue inmediato, no hubo un antes y un después claro, pero poco a poco empezaron a aparecer señales. Espacios que antes estaban vacíos volvían a tener actividad. Lugares donde no había nada empezaban a llenarse de sonido. Niños regresando a entornos donde podían aprender,
no solo materias, también música. No resolvía todo, no reconstruía la isla completa, pero cambiaba algo concreto. Donde antes había silencio, empezaba a haber vida. Y eso, aunque parezca pequeño, es donde realmente empieza un cambio. Porque cuando una rutina vuelve, aunque sea diferente, la sensación de estar detenido desaparece. Y ahí es cuando el impacto deja de ser una intención y empieza a sentirse real. Pero hay un momento en particular donde todo se vuelve evidente. No fue un gran evento. No hubo escenario ni anuncio. Fue algo mucho más simple. Un espacio que llevaba tiempo cerrado volvió a abrir. Luces encendiéndose después de semanas en oscuridad. Mesas ocupadas otra vez. Sonido, donde antes solo había silencio. Niños entrando, mirando alrededor como si fuera la primera vez. No era toda la isla cambiando, no era una solución completa, pero en ese lugar algo había dejado de estar roto. Y eso es lo que casi nunca se muestra, porque el cambio real no siempre es grande. A veces es solo una puerta que vuelve a abrirse. No hubo un cierre en un escenario, no hubo una última canción. La historia no termina en aplausos, termina en algo mucho más tranquilo. La vida volviendo poco a poco. Luces que ya no sorprenden porque se quedan. Espacios donde antes había silencio, ahora forman parte de la rutina. Niños que regresan, familias que siguen adelante y días que vuelven a parecer normales. Y él no está en el centro de esa imagen. No hace falta, porque cuando algo realmente cambia, no necesita ser visto todo el tiempo. A veces, lo más importante es lo que permanece cuando nadie está mirando. No cambió todo. Puerto Rico no volvió a la normalidad de un día para otro, y muchos problemas siguieron ahí. Pero algo sí cambió. En lugares donde antes no había nada, empezó a haber oportunidades. No fue un gesto perfecto, ni una solución completa. Fue algo más real. Decidir no mirar hacia otro lado cuando habría sido más fácil hacerlo. Y eso deja una idea difícil de ignorar, porque ayudar no siempre significa resolverlo todo. A veces significa estar y seguir estando. Ahora la pregunta no es sobre él, es sobre cualquiera. Si pudieras irte cuando todo se complica, ¿te quedarías? Si conoces otra historia como esta, puedes dejarla en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias reales, puedes suscribirte, porque a veces las cosas que más cambian una vida no hacen ruido.